Antes de empezar te recuerdo que soy afiliado con Amazon, por lo que puedes comprar productos a través de enlaces que verás en la descripción y en los comentarios con rebajas y ofertas. Y puedes dejarme en los comentarios qué enlace de producto te gustaría que trajera para el siguiente vídeo. Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y hoy quiero probar un mazo el cual ya te he traído entre comillas al canal, ¿ok? ¿Recordáis más o menos hace... ¿cuánto? Más o menos 3-4 vídeos que traje de hecho este mazo oficial, obviamente de lista, ¿ok? Gran mazo, bueno, pues estaba cogiendo su espacio, estaba resurgiendo otra vez con una nueva versión, la cual, bueno, pues quise traer en su momento. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que yo no tengo todas las cartas de esta versión, así que, bueno, veremos algunos cambios, pero lo principal del mazo estará. Aunque que, bueno, básicamente, bueno, pues serán muchas cartas nuevas que entraban, cartas que había que probar y cartas que, bueno, pues había que ver la sinergia que tenían en el mazo, como por ejemplo el Battlefield Raptor, que era una carta que vimos que... bueno, pues dijimos, oye, esta carta que coño hace en el mazo. Pero es verdad que puede tener, bueno, pues su lugar en el deck y puede ser muy potente en combate. Ok, y bueno, demás cartas. No quiero ahora mismo comentar el mazo entero porque eso ya lo comenté en su momento. Si quieres verlo comentado, bueno, pues te dejaré, bueno, te dejaré en el vídeo, estará por el canal, ok. Era el deck para farmear por excelencia, de hecho me parece que sí, de estándar. Y pues eso, pues si quieres verlo comentado, pues te lo dejaré por el canal y por el canal puedes verlo. Y si quieres ver las partidas, pues aquí vamos a verlas. Es para jugar el mayor número de partidas posibles, ¿ok? Y bueno, pues vamos a ver qué tal va. Te digo lo de siempre, recuerda suscribirte haciendo clic aquí arriba en una tarjetita que te dejaré y te suscribes en un Pispas, ¿ok? Y bueno, aparte, si eres nuevo, suscrito en el canal, puedes dejarlo en los comentarios y yo te saludaré en el siguiente vídeo. Bueno, por donde íbamos, esta mano no está nada mano ya quedar, de hecho. O sea, está muy bien, me gusta. Tenemos a lo mejor, yo que sé, tira turno 1 Mosca en la mano abierta. Turno 2, bueno, puede hacer turno 1 mucho de Fallen, es verdad, en este caso sí, tiene más potencia. Turno 1 mucho de Fallen, turno 2 sería hacer Espíritu del Clarín y turno 3 la maza. Sí, me gusta la salida, y me gusta la curva, me gusta bastante. Nada, pues eso, vamos a ejecutarla, ¿no? Vamos a llevarla a cabo, el procedimiento, por favor. Aparte siempre ese pequeño ataque adicional de primera, ¿no? En vez de 1-1, un 2-1, pues siempre viene muy bien, siempre viene genial. Mira, aquí va a tierra, voy a pegar de 2, a ver si quiere, yo que sé, pues hacerle cualquier chispazo, quiere matarlo. Porque si juega rojo, jugará o Iced, o sea, Iced Control, Iced Dragons, o puede ser una mono red que ahora se está jugando un poquito, pero tampoco para tanto. Espíritu de Clarín, a ver si quiere matarlo, es como él quiera. No, pues no lo mata, no voy a tener removal. Vale, Iced Control seguramente. Iced Control, Iced Dragons, una de dos. Y ese mazo sí que lleva removal, sí que es cierto. O sea, removal masivo, por así decirlo. Bueno, tengo que tener cuidadito, la verdad. No me gustaría toparme con una ira, ok, así masiva. Aún así, de costes bajos suele tener que hagan 2 daños a toda la mesa. Así que en general puede cargarse el Espíritu de Clarín, pero si dopo al Luchador de Fallen en este caso no hacen tanto daño. Bueno, pues son 6, ¿eh? No está mal la hostia. Siguiente turno podemos incluso... bueno, no tenemos para dopar, sí que es cierto. O sea, si tuvieran un adversario en la mano, que llevamos en el mazo, pero si tuvieran un adversario más, podría jugarlo y doparlos, tío. Sería ya flipante, ¿eh? Ya metería una buena hostia. Metería 8. Pegaría de 8, pegaría 4. Estaría bastante bien, la verdad. Estaría bastante bien. Ok, pilla la tierra. Está pillado de tierra, ¿eh? O sea, mi oponente queda pilladísimo de tierras. Y eso contra este mazo, ¡puah! Es que este mazo agresivo tiene mucho que dar. O sea, monje en la mano abierta lo que voy a hacer, un monje no me dejo en la mano, por si acaso, contra los caídos. Puede tener una ira perfectamente, como he dicho antes, por eso no quiero tampoco jugármela. Si voy a jugar esto, pongo también un token que lo voy a poner yo y pego ese otra vez. Y aparte pondré token con el usuario de Fallen. Se va a 6, está a la mitad de vidas. Pero dicho, jugando control, pues puede tener una ira perfectamente. Seguramente tenga ira, si no, ya habría recogido, vaya, si no habría ya concedido, seguramente. O sea que tendrá para hacer todo daño a toda la mesa. Concede, ok. Nada, habría visto si lo robaba o no. Claro, tiene sentido. Y bueno, primera victoria, de hecho bastante fácil y bastante rápida, demasiado rápida, a decir verdad. Vamos a jugar otra y bueno, a ver qué tal, ¿no? Es que, bueno, yo qué sé. ¿Qué es eso? Sí que es cierto que el mazo del oponente hemos salido nosotros. Él ha salido un poquito lentito, claro, se ha caído en tierras, pero aún así. No sé si os habéis fijado, pero tiene landrops completos, es decir, así va. En turno 2, cuando él tenía 2 tierras, que bajó 2 tierras, cuando pudo enderezar, hizo, ¿qué era esto, tío? Que lo era hidratación expresiva y cogió la tercera tierra. Es decir, cuando matamos, cuando él está en su turno 4, o sea, no está mal, algo lentito ahora que lo pienso, pero no estuvo nada mal. No hemos dejado responder mucho y bueno, pues al final lo hemos matado gracias a ello. Lo dicho, vamos a jugar otra partida y a ver qué tal ahora. Por esto, bastante guay. Vale, me gusta la mano, no está mal, la verdad. Tenemos quizá algún turno por aquí, tenemos... Bueno, sí, de coste 3 y robamos la tierra y... Buah, esto es un mirror. De coste 3 tenemos para hacer la maza, para hacer el guardián de la fe. Y... sí, bonito mirror.
hace a turno 1 el rapaz, capataz iba a decir, rapaz del campo de batalla. Y bueno, pues a lo mejor él tiene que intuir que jugamos la nueva versión, claro. Él está jugando White Bunny, eso sí se ve, obviamente. Y bueno, pues él está jugando creo que la clásica, no lo sé, ¿ok? O sea, esta carta también la llamamos nosotros, así que puede ser llevando la misma versión. Ok. Me da un poquito de más sabor de boca, porque me va a pegar de otra vez, me va a seguir pegando sin lugar a dudas. Así que, bueno, pues eso, a lo mejor tengo que aguantar, incluso chumbloquear, depende. Bueno, chumbloquear no, tradear, tampoco me vale. A ver, hace 4 daño, me puede matar a los 2 bichos. No me hace mucha gracia, ¿verdad? No me hace mucha gracia el bloquear ahora mismo, por lo menos por ahora. Voy a pegarle uno. Y ve al turno. Si tú no puedes incluso hacer Guardián de la Fe o hacer la maza, ahora que pienso, La maza puede estar obviamente sobre el Espíritu del Clarín y tener una buena defensa. Vale, me auxilia al Espíritu del Clarín. Hablando del Espíritu del Clarín, bueno, pues se fue. Adiós, nos vemos. Contador, vale, ok. Divide un poquito aquí la fuerza, perfecto. Spellbinder, me gusta mucho el robo. De hecho me va a ayudar incluso a bloquear. Voy a ver qué tiene en la mano, qué le puedo quitar. Buah, más exilia, madre mía la mano del oponente, La mano del oponente tiene cargadita, no, lo siguiente, O sea, tiene una pedazo de mano, tío. Una mano flipante, lo digo en serio, flipante, flipante. Mira el fantasma de las ruinas, que ahora mismo el fantasma, bueno, me duele, la verdad me duele bastante. Y voy a pegar de uno. Me va a exiliar de Spellbinder seguramente, o sea, claro, ¿qué va a hacer si no? Y bueno, pues solo me queda a mí robar otro catálogo brutal, que también llevo yo, para exiliarle al mismo y empezar aquí a hacer una cadena, ¿no? Para exiliarle el catálogo brutal a alguno de ellos, o bueno, pues robar al Faithful Ascense y matarle a alguno. Claro, pero está amarilla, la partida me va a decir que no, que está jodida, la partida. Decido al final quitármelo. No está mal. O me lo exiliaba, jugaba su Spellbinder. Bueno, una buena hostia. Baja tierra. Usure de Fallen ahora mismo, creo que es lo que me viene mejor. Y estoy pensando si hacer o la maza de las ruinas, o incluso hacer Guardián de la Fe para, bueno, pues bloquear, ¿no? Y depende cómo bloquee, pues ganar o no. A ver, yo creo que él me pegará con todo, creyendo que tiene letal, claro. Así que de esa forma, creo que puedo quitármelo encima. O incluso puede que hagan respuesta, bueno, que haga antes de pegar el Spellbinder, que es lo que a mí me dolería. Por lo menos por ahora. Pues no lo sé, O sea, es que hay muchas opciones y habría que explorarlo. A ver, de todos modos, si yo no juego... A ver, si no pongo otro bloque me muero. De todas formas. 20 daño justo, así que se ya queda enderezado. Si él comete el fallo de... Bueno, pues hacer eso, de a lo mejor... pegar antes de hacer nada. Ok. Vale, me exilia, tío. Madre mía los robos, Madre mía los robos que me está haciendo mi oponente. Y yo, duelen a saco, lo digo en serio, Duelen mucho. Y nada, pues venga, exíliame. Voy a dejar que me exilie, es que de todos modos, aunque yo en respuesta haga el Guardián de la Fe, voy a ver si me puede pegar, yo que sé, que me pega con poco. Que no pegue con todo, sé que es muy raro que no pegue con todo, pero bueno, que no, a ver qué tal. A lo mejor pega con los bichos justos, quién sabe. Está pensando en quién poner el contador. Y ahora mismo tendría letal justito, tío. Si pega con todo tiene letal justito. Por eso yo digo, a ver, si yo me tapé en el turno para salvar a este y bueno, darle... Aunque le dé, ¿qué le daba, tío? Le daba face out, ¿verdad? Vale, salen de fase, claro, pero al fin y al cabo si salen de fase, bueno, pues no puedo bloquear con ellas. Al frente Luminarca. A ver con qué pega. Ah, pega con todo, ok. Vale, pues fuera. Estamos fuerísima, nada, el oponente ha sido muy bien lo que tiene, a ver. Lo que tiene este mazo, si sales tú tienes mucha ventaja, sobre todo contra Mirrors, y si sales de esta forma, pues más, ¿no? O sea, es decir, habéis visto cómo ha salido, ¿no? Ha salido básicamente de turno 1 Sword of Fallen, turno 2, aspirante Luminarca y a partir de ahí, dopo, te pego. Simplemente eso, y bueno, luego el removal. Es una opción muy buena el llevar Exilia, O sea, llevar un montón de Exilia. Porque al fin y al cabo tampoco es que vayas a perder nada por ello. Porque vale bastante la pena. Y bueno, pues podrías quitar yo qué sé, alguna maza, ¿no? O sea, no llevar tantas mazas, no llevar 4, como lleva la versión original, o yo que sé, quitar algún adversario, quitar en general cositas, la verdad. Pero me refiero que hay opciones, hay bastantes opciones donde elegir. Y bueno, vamos a jugar la última partida y a ver si ahora podemos, bueno, pues... El poder del mazo está demostrado, pero vamos a ver ahora sí, bueno, pues podemos ganar esta partida y a ver contra qué jugamos, ¿ok? Sé que es cierto que, bueno, la primera partida sí damos muy bien, la primera partida, no salimos nada mal. Podría haber estado mejor, pero bueno, no salimos nada mal. Segunda partida, claro, ha sido aquí un buen enfrentamiento en un mirror, que me ha gustado bastante, no ha estado mal. Y la tercera, bueno, pues a ver, me ha quedado la mano, me gusta.
turno 1, monje de la mano abierta, de la raca, monje de la mano abierta, en este caso, turno 2. Ojalá no jugar contra control, Contra control, si es que por la mesa, tío, contra control, muy peligroso, lo que tiene. Y esa tierra me duele, esa tierra me duele, de verdad. Bueno, así, venga, voy a intentar... De todo modo tenemos Spellbinder contra la ira, podemos quitarle la ira si encontramos la tierra nosotros. Así que, bueno, más o menos podemos ir asegurados, ¿no? Entre comillas, entre muchas comillas. Así que esto, voy a confiar. Vale. La tierra, perfecto. Bajo tierra, voy a pegar con todo. Son 5. Counter de coste 2 de criatura mismo en estándar. Creo que no hay ninguno. Siquiera, no hay ninguno, creo. Creo, a lo mejor ahora la cago, quién sabe. Pero a lo mejor que pague algo, no me acuerdo si hay. Ah, vale, en respuesta es el reconocimiento. No, quítame algo del top si quieres. Muy buena carta también, muy buena. Venga, la ira, hostia, tiene 2 ira, tío. Me va a barrer la mesa. Me va a barrer la mesa, tiene 2 gancho carnes. Me duele tela, Uf, me pica, me va a picar. Tiene mana negro, ¿no? Sí, tiene mana negro para jugarlo. Nada, pues... ¿Le acabo de jugar mal? ¿Qué coño, tío? O sea, ¿por qué me lo juega así? Entiendo, Spellbinder, no está mal el robo, pero... bueno, no está mal lo que ha cogido de mi top, perfecto, pero pudiendo... Bueno, puede darme los números de la mesa. ¿Quiere intentar barrerle la mesa más a fondo, se podría decir? Sí, creo que sí. Es decir, podemos pegar con todo. Intentar... Bueno, pues eso, me va a barrer la mesa, obviamente. Con el gancho carne, pero... Es que no sé, ahora mismo la jugada, tío. Es complicada, no voy a decir que es complicada. Es que, ¿para qué quiero jugar todo esto de mi mano si va a morir, básicamente? Es que eso, si va a morir. O sea, yo creo que voy a pegar, depende de lo que bloquee. Seguramente me bloqueé para tradear al monje de la abierta. Ahí está, le de mano abierta. Y pues nada, ahora mismo, bueno. Es no hacer nada, ahora mismo estarse quieto. Es lo que mejor sale, créeme. Es lo que más rentable es ahora mismo. De turno y a tener paciencia. Me ha dolido mucho, tío, el gancho carne. Una cartaza sin duda. Y que obviamente, bueno, pues tiene calidad, ¿no? Tiene su calidad. Menos de la mesa. Y bueno, pues sobre todo al garete. Puede haber dado menos uno que lo pienso, pero bueno, mi oponente creo que es un poquito retrasado, no lo sé. Y ha dado menos 2. No está mal el robo, la verdad. Me gustaría jugarlo cuando tenga esto bien, ¿no? Cuando tenga esto. Ok, ahora mismo entra el tapeado. Es decir, dará menos. Puede dar menos 1 a la mesa. Así que bueno, puedo jugarlo bien siendo los rapaces. Si se quiere matarme adelante, como si quiere hacerle cualquier cosa. Puede volver. Ok, al fin y al cabo es otra criatura. Así que como él quiera, vaya, no me importa. Este reconocimiento. Está jugando control más una Dimir control, pero con una Dimir control algo rara. ¿Por qué? Porque, bueno, rara no, sino que saca con una mano muy rara. Era una mano que, sí que es cierto, tenía iras, pero por ejemplo, si igual, por ejemplo, la mano es eso, que tenía, si igual a contra control, la mano se la comía con patatas. Era malísima la mano contra control. Solo imaginad contra control 2 gancho carnes en la mano. Es que es una puta mierda de mano, tío. Es malísima la mano contra control, porque al fin y al cabo no haces nada, ¿ok? En la partida. No acabas haciendo nada. Y ya sí puede dar menos 1 en la mesa. Voy a tener paciencia, como he dicho antes. Complicado jugar contra este tipo de cosas. Contra ira... Contra un oponente que tenga las iras, obviamente. Es complicado jugar. Y asumo que, bueno, pues dará menos 2 a la mesa. Con otro gancho carne. Está bien. Lo que queda es aguantar, Ahora mismo, pues a remar, como se pueda. Gana 3 vidas. Y voy de nuevo. Vale, el robo no está mal. Espíritu del Perín. Algo es algo. Y de turno. Lo que sí que es cierto que tiene muchas cartas en la mano. Es decir, puede tener contra aquí o tener cualquier cosa. ¿Y esto? Con una carta mía. Que de hecho saca por vínculo vital, creo, ¿no? Reprobar, pierde, bueno, gana vida él. El robo no está mal, la verdad. Juego mejor el Gaze, por lo menos por ahora. El Gaze da Ward 1 a él mismo y a cada criatura que nosotros controlamos. Es decir, contra removal selectivo, ahora mismo, bueno, tiene mucho mana, sí que es cierto, pero más o menos podemos aguantar, más o menos. Y bien tercero me lo vuelve a la mano. Ok, para él mirar en el banquillo y supongo que será para quedarse cualquier cosa, ¿no? Para quedarse a lo mejor la Wincom, para quedarse el exhibición mascotas, supongo. Pero bueno, por lo menos tengo ahora... Ah, no, pues mira, se queda esto. Vale.
gana mucha vida. ¿Esto qué es, tío? ¿Qué coño hace esto? Es que no he visto jugar esta carta en mi vida, lo digo en serio, porque no se juega, claro. Dice, siempre que una criatura haga daño de combate... Vale, vale, te haga daño de combate, te haga daño de combate a ti, ¿no? Remueve un contador... Ah, vale, remueve. Y siempre que una criatura de control haga daño de combate a otro... Ah, vale, vale, si tiene 5 más contadores sobre él... Remueve todos... Y ese jugador pierde el juego. Ah, joder. Ahora, o sea, básicamente, si tiene 5 contadores... No lo pilla muy bien. O sea, si llega es una carta que no está mal, ¿no? O sea, si tiene 5 contadores, perdemos el juego. Hostia puta, tío. Pues me ha dejado un poquito... mal, ahora mismo. A ver, voy a probar un poquito. Esto tiene daño primero, así que bueno, podemos bloquear aquí. Desde el interior que se ve así la Divine tercero, por lo menos por ahora. Y voy a jugar un Short de Fallen. Ante cualquiera ya sé que es cierto que bueno, me barre la mesa, pero... a ver, Ira no creo que tenga, pero no le quede ninguna. No es una Dimir Control, pero menos por ahora, así que no... ¿Qué coño, tío? Yo no sé qué mazo es. No sé contra qué mazo estoy jugando. Esto no he visto juego en su puta vida. Y dice, elige un oponente objetivo. Hasta el final del turno, ese jugador puede lanzar hechizos... Vale, ese jugador no puede lanzar hechizos. Puedes mirar la primera carta de su biblioteca en cualquier momento. Vale, y puedes jugar la primera carta de su biblioteca y puedes usar mana como si fuera, vale, cualquier cosa. Al comienzo de tu mantenimiento, vale. Es decir, si nosotros casteamos todos los hechizos, bueno, pues ya no puede hacer eso. Tenemos fuerza diferente, podemos hacer que no bloquee a nuestros bichos en este caso. Y bueno, por lo menos esto no vuela. Algo es algo, ¿no? Por lo menos eso no vuela. Si va a bajar tierra... Claro, quedarse con esto enderezado. Y esto daba... Es un color, vale, ganar habilidad de anti-maleficio contra ese color y no puede ser bloqueado contra ese mismo color, perfecto. Sería quizás, lo he dicho, esto es un bicharraco, o sea, hay que tener cuidado porque puede matarnos incluso con esta carta, tío. Que es rarísima, ¿no? Lo siguiente. Sería, activar habilidad. La que un bloqueable a la centinela. Protección contra... Hostia, bueno, claro, sí que es cierto que puede tradear con mi mismo bicho. Claro, no lo he pensado, pero bueno. Contra azul, voy a coger ahora, por lo menos por ahora. Habilidad contra blanco en este caso. Y no voy a pegar de test, por lo menos con este bicho de aquí. Exilio que se gancho carne. Y bueno, pues me gustaría haber puesto, como he dicho antes, vale, le quita contadores, no le quitan contador. Vale, le pone contadores, que no lo he pillado todavía. ¿Tiene 4 contadores antes o no? Es que no termino de entenderlo, la verdad. Los contadores caídos es un mazo rarísimo, tío, pero que juega con mi top y busca matarme con mis bichos. O sea, me duele bastante porque al fin y al cabo me estoy matando yo solo, entre comillas, o cómo. Vale, ok. Tractor se me duele y haciendo mi arca. Pero eso que es de mi top. O sea, puedes jugar siempre... O sea, puedes jugar todas las cartas que quieras de mi top. O sea, por la puta cara, tío. Por la puta cara. Flipante, no lo sabía, ¿eh? O sea, me acaba de descolocar este bicho de aquí porque es que... Claro, ¿qué coño iba a saber yo, tío? Dice, siempre que una criatura control haga daño... Voy a leerlo un momento, porque es que de verdad desde aquí no lo veo. Haga daño de combate a un oponente con un contador. Vale. Cuando tenga 10 contadores, no 5. Es decir, por ejemplo, dice, siempre que una criatura de control haga daño de combate a un jugador, pone un contador, pone solamente un contador, es decir, este bicho es jodido, súper jodido, pero si tenemos la posibilidad de quitarnos de encima, pues bueno, ya no sufrimos más, ¿no? Ya no hace falta sufrirlo más. Pega de 6 por ahora, pone un contador solamente, ¿no? No pone más, ahí está, pone un contador. La carta a la vez del top, es jodido, ¿eh? Es muy jodido, tío. Voy a conceder, que no, la partida no tira para adelante, tío. El bicho ese, no, de verdad, lo digo en serio, se queda de Forgotten Realms, pero no ha visto juego en su puta vida. Ni sabía que existía. Y nada, suerte ha tenido nota es que, bueno, pues tenía en mano dos cancho carne. Contra agro que tiene, 2 cancho carne, luchar contra ellos es muy complicado. Y como veis, bueno, pues intentar jugarlo bien, pero hasta ahí he llegado. Los 2 cancho carne es lo que tiene. Las cartas es esa. Y bueno, hasta aquí el vídeo, espero que te haya gustado. Recuerda suscribirte, comentar, bueno, compartir el vídeo. Recuerda también que en la descripción está el mazo por si quieres echarle un ojo, bueno, y jugarlo tú, lo recomiendo bastante. Y pues ahora sí, hasta aquí el vídeo y pues nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.